Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ingles HD. Hoy compartiremos contigo el cero condicional, que te servirá para reconocer hechos científicos o fenómenos naturales que ocurren a diario. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Y antes de iniciar, te quiero preguntar algo, Freddy. ¿Qué pasa cuando mezclamos el azul y el amarillo? Si mezclamos azul con amarillo, obtenemos verde. Entonces, cuando hacemos este tipo de mezclas, hacemos referencia a hechos científicos. Exacto. Los hechos científicos que siempre van a dar un mismo resultado. Son conocidos por la mayoría de las personas. Veamos el siguiente video para considerar ciertas reglas. Hi everyone, my name is Teacher Adriana. Hola a todos, mi nombre es Adriana y juntos vamos a tener nuestro repaso del día de hoy aquí en Ingles HD. Today we are going to talk about the present simple. Are you ready? Here we go! It's important to know that we are going to use the present simple to express routines. Es importante que sepas que vamos a utilizar el presente simple para expresar rutinas. For example, I brush my hair every day. Por ejemplo, yo cepillo mi cabello todos los días. We are going to use the present simple to express scientific facts. Vamos a utilizar el presente simple para expresar hechos científicos. For example, the earth goes around the sun. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. And we are going to use the present simple to express general situations that always happen if a condition is known. Y vamos a utilizar el presente simple para expresar situaciones generales que siempre pasan si una condición es conocida. For example, Ruth lives in Ibiza. Por ejemplo, Ruth vive en Ibiza. We are going to use the present simple in three different forms. The first one is the affirmative form. Vamos a usar el presente simple en tres formas. La primera es la afirmativa. We are going to analyze an example. I go to the beach every year. Yo voy a la playa cada año. As you see, we have subject plus verb in present simple plus complement. Como puedes ver, utilizamos al sujeto más un verbo en presente simple más un complemento. And in the third person, we need to be careful because we are going to add s, es, and ies to the verb in he, she, or it. We are going to analyze the affirmative form of the verb play. Pay attention. I play. You play. He plays. She plays. It plays. We play. They play. As you see, we need to add s, es, or ies in the verbs, but it's important to follow some rules. Pay attention. The verbs ending in a vowel plus y just add s. Nosotros necesitamos seguir algunas reglas para agregar la s, es o ies en las terceras personas. Los verbos terminados en una vocal más y al final, solo agrégales s. For example, play, plays. The next rule. The verbs ending in a consonant plus y change to I before adding es. Los verbos terminados en una consonante más y, cámbialas por i latina antes de agregar la s. For example, study, studies. The verbs ending in x, sh, ch, double s, and o, you are going to add to the end es. Los verbos que terminan en x, sh,
CH, doble S u O, les vas a agregar la terminación ES al final. For example, cross, crosses. Watch, watches. Do, does. To form the negative sentences, we are going to use the following steps. Subject plus the auxiliary don't or doesn't plus a verb in simple form. Check the examples. Para formar las oraciones negativas vamos a utilizar al sujeto, el auxiliar don't or doesn't, más un verbo en forma simple. Revisa los ejemplos. I don't eat junk food. You don't eat junk food. He doesn't eat junk food. She doesn't eat junk food. It doesn't eat junk food. We don't eat junk food. They don't eat junk food. To form interrogative sentences, we need to follow the next steps. Do or does plus subject plus verb in simple form plus complement. Para formar oraciones interrogativas, vamos a seguir los siguientes pasos. El auxiliar do or does más el sujeto más verbo en forma simple más complemento. No olvides tu signo de interrogación. For example, do I go to the beach every year? Do you go to the beach every year? Does he go to the beach every year? Does she go to the beach every year? Does it go to the beach every year? Do we go to the beach every year? Do they go to the beach every year? Let's practice. Vamos a practicar. How do you say? ¿Cómo dices? Yo no tomo chocolate a menudo. Letter A. I doesn't drink chocolate often. I don't chocolate often. Or letter C. I don't drink chocolate often. And the answer is letter C. I don't drink chocolate often. How do you say? ¿Cómo dices? ¿Trabajas en casa? Letter A. Do you work at home? Letter B. Work you at home? Or letter C. Does you work at home? And the correct answer is letter A. Do you work at home? You did a great job. Well done. Ahora sí, Adriana, vamos a ver cómo funciona el cero condicional, que es la forma de expresar condiciones y resultado de hechos científicos y de eventos reales. ¿Qué te parece si les mostramos a nuestros estudiantes la estructura del cero condicional? Simple experiments, same results. Experiment number 1. The plants grow if we water them. Las plantas crecen si nosotros las regamos. Experiment number 2. If they don't use mask, they get sick. Si ellos no usan el cubrebocas, ellos se enferman. Experiment number 3. If you mix blue and yellow, you get green. Si tú mezclas azul y amarillo, obtienes verde. Experiment number 4. If she freezes water, it becomes ice. Si ella congela agua, esta se convierte en hielo. Experiment number 5. We don't catch the COVID-19 if we stay at home.
No nos contagiamos de COVID-19 si nosotros permanecemos en casa. Experiment number 6. When she applies heat to the food, it gets hot. Cuando ella aplica calor a la comida, esta se calienta. Experiment number 7. If Mary drops the glass, it breaks. Si Mary arroja el vaso, este se rompe. Something to recognize after these situations. Algo que identificar después de estas situaciones. Remember the use of s at the end of the verb with third person. The negative form with doesn't. The use of does when we make questions. To identify conditions and obligations when you see an if. Recuerda el uso de la S al final de los verbos cuando trabajamos con terceras personas. La forma negativa con doesn't. El uso de does cuando hacemos preguntas. Y el identificar condiciones u obligaciones cuando vemos un if. If is a conjunction that we often use to introduce possible or impossible situations or conditions and their results. If es una conjunción que usualmente introduce a situaciones o condiciones posibles o imposibles. If equals sí. If igual a sí. A conditional sentence consists of two clauses. Una oración condicional consiste de dos oraciones, llamadas la oración del if y la otra llamada la oración principal. The if structure is if plus subject plus present simple. La estructura del lado de la condición es if más sujeto más presente simple. The main clause structure is subject plus present simple. La estructura del lado de la oración principal es sujeto más presente simple. The zero conditional is the first type of conditional sentences. If or when I heat water, it boils. La estructura del condicional tipo 0 utiliza siempre el presente simple en ambas partes de la oración. El cero condicional es el primer tipo de oración condicional que existe. In most zero conditional sentences we can use when or if. In both classes, the simple present has to be used. En la mayoría de oraciones condicionales del tipo 0 podemos utilizar when o if, y en ambas oraciones debes utilizar el presente simple. The zero conditional is used when we talk about facts or general truths. El condicional 0 es utilizado cuando hablamos de hechos o verdades generalmente ciertas. If water reaches 100 degrees, it boils. Si el agua alcanza los 100 grados, hierve. Example: if or when water reaches 100 degrees, it boils. Water boils if or when it reaches 100 degrees. It's a fact. The result of the if clause is always the main clause. The if clause in this conditional can usually be replaced by when without changing the meaning. El orden no tiene por qué ser primero una y luego la otra. Aquí el orden de los factores no altera el producto.
De hecho, el resultado de la oración del if es siempre la oración principal. To consider, it is always true and the results can be different, but we also use the zero conditional when something is true only for you, not for everyone. Example, I get sick when I eat cheese. When I eat cheese, I get sick. Una oración condicional del tipo 0 es siempre una verdad y el resultado no puede ser diferente, pero también la utilizamos cuando algo es verdad solamente para nosotros. Me enfermo cuando como queso. Cuando como queso, yo me enfermo. Continuamos en el aprendizaje del condicional tipo 0 aquí en Aula SEMS HD. ¿Identificaste la estructura afirmativa y negativa del cero condicional? Practica con los siguientes ejercicios. English Power. Zero conditional. Zero conditional. Mixing colors and more. Let's practice. Choose the correct option. Number 1. If I mix red and white, I A. Get pink color. B. Get orange color. C. Get purple color. Number 2. If I mix oil and water, they A. Doesn't mix. B. Don't mix. C. Didn't mix. Number 3. If I mix red and yellow, I A. Get pink color. B. Get orange color. C. Get purple color. Number 4. If I mix blue and yellow, I A. Get green color. B. Get orange color. C. Get gray color. You have 5 minutes to answer them. Let's check together. Answers. Number 1. If I mix red and white, I A. Get pink color. Excellent. Number 2. If I mix oil and water, they B. Don't mix. Good. Number 3. If I mix red and yellow, I B. Get orange color. Good. Number 4. If I mix blue and yellow, I get green color. If you got them, you got. Excellent. Ahora ya sabemos que el cero condicional se utiliza en situaciones generales conocidas por todos. Para que quede aún más claro, veamos a continuación el siguiente resumen. Hi everyone! In this video, we will check a resume about the use of zero conditional. So, what is the zero conditional for? We use it when the result of a condition is always true, like in a scientific fact or another fact that has always the same result. For example, take some ice and heat it. What happens? The ice melts, right? It transforms into water. I bet you would be surprised if it didn't. If you heat ice, it melts. Si calientas hielo, se derrite. Observa que hay una relación entre condición y resultado. If, que significa si, plus condition, más condición, coma, result, resultado. Esta es la estructura gramatical. If you heat water, it boils. Si calientas agua, hierve. You can use it mentioning first the condition and then the result. If you sit in the park while it rains,
you get wet. Si te sientas en el parque mientras llueve, te mojas. Or you can mention first the result and then the condition. This form doesn't have a comma. Te mojas si te sientas en el parque mientras llueve. Remember, zero conditional can be used mentioning first the condition and then the result, or first the result and then the condition where it doesn't need a separating comma. Warning! Be careful! To use the zero conditional in sentences, we only use simple present. Let's check another example. If you mix yellow and blue, you get green. Or you get green if you mix yellow and blue. Thank you for watching. En Aula STEMS HD tenemos unas amigas que nos ayudarán a poner en práctica lo aprendido. Ellas son Matilda, María Ángel y Regina. Vamos a verlas. Hello, how are you? I am Matilda. I am 12 years old. Something that always happens is, if you heat water, it boils at 100 degrees. Hi, I am María Ángel. I live in Sechicotlán, Hidalgo. If a scientist looks through a microscope, he observes bacteria and viruses. Hi, my name is Regina, and I live in Pachuca. Today I want to create new colors using the primary ones, yellow, red, and blue. Let's mix yellow and red. If we mix yellow and red, we get orange. Let's mix yellow and blue. If we mix yellow and blue, we get green. Let's mix red and blue. If we mix red and blue, we get purple. Remember, friends, if you mix primary colors, you obtain new ones. Bye! Antes de despedirnos, queremos compartirles más información sobre este tema. Solo tienes que escanear este código QR y ahí encontrarán ejercicios, lecturas, audios, videos y pruebas autocalificables que les ayudará para reforzar sus conocimientos. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal en YouTube, darle like, activar la campanita de notificaciones para que veas lo más reciente de los videos de Aula STEMS HD. Te recomendamos quedarte en casa y cuidarte mucho en este tiempo de contingencia. Hola, crea un espacio de trabajo. Cuida el ambiente de tu habitación. Tu espacio de estudio es muy importante. Manténlo libre de ruido, con una buena ventilación e iluminación. Crea un sistema de organización de materiales y ubicación de cada una de tus cosas. ¡Nos vemos!